Gobierno acaba de anunciar que llegó a un acuerdo para el cese al fuego bilateral definitivo con las FARC. Esto se ha dado por entenderse como la terminación del conflicto. Incluso en redes sociales se ha promovido mucho la etiqueta "el último día de la guerra". Entonces, pues cuéntanos un poco, Jorge, qué implicaciones tiene este acuerdo, porque entiendo que todavía no se termina el proceso de paz, todavía hay unas fases pendientes. Bueno, en primer lugar hay que tener muy claro esto, aún hace falta un punto por cerrar, que es el de refrendación. Todas las discusiones sobre el mecanismo por el cual el pueblo va a acudir a las urnas para validar lo que se acuerde en La Habana, pero este punto sin duda es el más importante, digamos, porque nunca en 52 años de existencia de la FARC había llegado a un acuerdo político para su desarme, para su desmovilización y para que comenzara la transición hacia un movimiento político como tal. Este acuerdo también va a ser muy importante por la gran cantidad de acompañamiento internacional que va a tener. Mañana viaja a La Habana el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, acompañado por el presidente del Consejo de Seguridad y también de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Eso ratifica el respaldo de la comunidad internacional al proceso y sobre todo a la verificación del cese al fuego, que va a estar a cargo de una comisión política por emisarios de países de la comunidad de la CELAC, cuyo presidente también va a ir a La Habana a acompañar la firma de este acuerdo. Y esta comisión van a ser los encargados de verificar que se cumpla el cese al fuego, que se delimiten las zonas, que mañana conoceremos cuántas y cuáles van a ser, y que efectivamente las FARC se concentren allí y que no violen los protocolos que se determinarán y que conoceremos a más detalle con los anuncios que se harán mañana. Se puede decir que este es como el cese de las hostilidades, el cese del conflicto. O sea, Carolina, digamos, todos los demás puntos o todas las conversaciones apuntan justamente a que se acaben las hostilidades entre el gobierno y la FARC, ¿no? Sí, pero yo creo que Jorge tocó un punto importante, que es que mañana se tienen que anunciar o se podrían anunciar las zonas a donde se va a delimitar el territorio de la FARC, porque ese ha sido un punto que ha estado en la discusión y que genera todavía cierta incertidumbre entre las personas. Justamente el procurador hoy más temprano en Bolívar habló acerca de esas zonas y todavía hay cuestionamientos de parte de la gente acerca de qué podría pasar en esas zonas de la FARC. ¿Qué opinas tú de esto, José? Porque se ha dicho que la guerrilla pidió hasta más de 70 zonas, pero que la ONU solo puede verificar unas 26 y todavía no se conocen bien con claridad cuáles son los municipios, y preguntan por qué no se ha socializado eso. Es que justamente pues, es parte de la crítica que se ha hecho frente a todo este proceso. Entre más claro se hable y entre más rápido se den a conocer las conclusiones y los acuerdos, pienso pues que la gente podrá hacerse una idea de qué es lo que viene. Pero considero que también es fundamental para el país, inclusive, hombre, que todo lo que tiene que ver con la construcción de la paz, porque no solamente firmar el papel en La Habana mañana, sino todo lo que tiene que ver con la construcción de la paz se haga lo más rápidamente posible, porque todos estamos de acuerdo en que queremos la paz en Colombia. Pero esa paz, sin duda alguna, necesita unos cambios estructurales, desde lo social hasta lo económico. Incluso creo que lo dijo este mediodía el ministro Pardo, dijo que la paz no es solamente firmar la paz, sino que la paz hay que comenzar a construirla desde las regiones, con el pueblo, con la socialización y buscando, insisto, en todos los cambios estructurales que necesita el país. Claro, el único actor de la guerra en Colombia está lejos de ser las FARC. Hay otros actores que siguen vivos y coleando y que siguen representando una amenaza fuerte para la población. Sin embargo, es a todas luces un paso muy importante, un paso histórico, porque era el objetivo final de la negociación, de llegar a terminar el conflicto con la guerrilla. Otra pregunta que queda en el aire es qué va a pasar con las armas. Entiendo que esto también está entre las discusiones o los temas que generan todavía inquietud. Qué pena. A mí me gustaría aclarar dentro de eso que tú dices de llegar finalmente a la firma de la paz, sí ha habido cierto avance, es decir, por ejemplo, las cifras demuestran que el año pasado la tasa de homicidios fue una de las más bajas en la historia de Colombia, es decir, durante el mismo proceso de paz, así se llegue finalmente a la firma, que es lo que se quiere, sí ha habido ciertos cambios en la guerra interna que tiene Colombia y que
finalmente, así no se llega a una firma de paz, ya no se puede echar para atrás. No solamente el proceso con la FARC y fortalecer esa paz, llegar a una paz estable y duradera, sino también mirar qué va a pasar con los otros actores armados que pues también forman parte del conflicto. Así los unos sean desde el punto de vista ideológico como la FARC y los otros sean narcotraficantes como las bandas criminales, por ejemplo. Yo quiero tratar de responder un poco la pregunta que hace Iván, que es qué va a pasar con las armas. Esto, repito, tendremos que conocerlo a profundidad cuando haya el acuerdo, pero experiencias internacionales nos pueden guiar. Por ejemplo, en Irlanda del Norte, en el proceso de paz, las armas fueron encomendadas a terceros, países garantes que las mantuvieron mientras que el proceso se consolidó. Eso podría suceder aquí. Tal vez algunos de los países que viajan mañana a Cuba podrían ser los garantes de esas armas durante el proceso que termine el desarme. Las armas también se podrían fundir y hacer un monumento alusivo a ellas. También pueden ser echadas al mar, como ha sucedido en otros procesos de paz. Pero más allá de qué va a pasar con las armas como tal... Pero no tal, olviden la discusión semántica de si es entrega o es dejación. Pero esa discusión, ahí es donde viene el punto. Esa discusión se acaba en la medida en la que entra una tercera parte, que es la ONU. ¿Por qué? Porque elimina la lógica de rendición de la guerrilla frente al gobierno. Como no va a ser ese proceso frente al gobierno, la guerrilla abandona esa dialéctica de renuncia y de rendición, porque lo está haciendo hacia un ente internacional que tiene que garantizar equidad a las partes. Me refiero a la discusión semántica que ha habido dentro de todo el proceso, si es dejación o si es entrega. La FARC dice que ellas no van a entregar las armas, que ellas van a dejar las armas. Entonces la dejación de armas, como bien lo dices tú, puede ser en dárselas a la ONU para que la ONU las tenga en su poder. Entonces la FARC dirá, nosotros no nos rendimos, nosotros sencillamente hicimos un proceso. Yo quiero hacer una precisión y es, más allá de qué va a pasar son los tiempos y el cuándo. ¿Por qué? Sí. Porque esto es un proceso, no es algo que va a ser inmediato. La FARC ahora lo primero que tiene que suceder es que tienen que comenzar a movilizarse hacia estas zonas de concentración y se tiene que comenzar el proceso de dejación. Pero ese proceso está amarrado a algo y es a la refrendación de los acuerdos, es al plebiscito por la paz. Recordemos que en el acto legislativo se incluyó un artículo que dice que nada puede ser aplicado hasta que no se refrende lo acordado, lo cual quiere decir que muy seguramente las FARC no van a comenzar a desarmarse antes de que tengan una garantía y una seguridad de que lo pactado va a ser implementado. Por lo tanto, es muy probable que duren algún tiempo, no sabemos cuánto, en esos territorios concentrados sin comenzar el proceso de entrega de armas. Y para ir concluyendo, o sea, está la posibilidad, como lo mencionas, de que las armas sean utilizadas para un monumento. Muchos dicen, ¿un monumento a qué? Al conflicto, a la guerrilla. Esto es un tema que seguramente podrá causar un poco de discusión en si la gente está de acuerdo o no con esto. Y también entiendo que entonces la guerrilla, los bloques de la guerrilla van a estar concentrados en municipios que todavía no tenemos claros cuáles son, ni las poblaciones han recibido información sobre eso, y van a estar esperando que haya una refrendación armados, ¿no? Ellos no entregan las armas antes de la refrendación. Entonces, esto es como lo que nos espera, más allá del importante anuncio, histórico paso de que hay un cese del conflicto y de la guerra entre el gobierno y la FARC. Claro, y yo agregaría ahí que también hace falta pactar otros puntos que han quedado pendientes en el proceso y traer a colación la frase que dice que nada está pactado hasta que todo está pactado. Entonces, un poco también estamos pendientes de lo que sigue luego del anuncio de mañana.